Bien, chicos, vamos a dar inicio al acompañamiento del día de hoy del proyecto 5, semana 3. Muchas gracias por la puntualidad de ustedes y la asistencia para poder comprender el tema del día de hoy, ¿no? Estoy compartiendo en pantalla. Me confirman, por favor, si ya se observa lo que estoy compartiendo. Licenciada, buenos días. Buenos días. No sale nada, ¿no? Así se ve. Bien, vamos a revisar nosotros lo que corresponde a la semana 3 de este tema, ¿no? Un momento que tengo que estar atendiendo a los que están entrando recién. Ya no tenemos nuestro tema. Tenemos la guía. Bueno, esta parte ustedes ya la van a leer cuando tengan el material. Y aquí está nuestro tema, ¿sí? Vamos a trabajar nosotros lo que corresponde a sucesiones, ¿ya? Una sucesión es una acción que va a suceder después de una serie de elementos en el espacio, en el tiempo, obedeciendo a un orden. Puede ser la sucesión del día y la noche, como está en el ejemplo, sucesión de dominio, sucesión presidencial, cuando ya un presidente sale, sigue otro, ¿no? Y también tenemos pues la sucesión de Fibonacci, que es la sucesión que ustedes ven aquí numérica, en el que tenemos que buscar nosotros la relación que hay de un número con el otro, ¿sí? ¿Qué ocurre para que desde el 1 con el que empezamos siga siendo 1, luego se convierte en 2, luego en 3, luego en 5, luego en 8, luego en 13, y así de manera sucesiva? ¿Ya? Como dice aquí la información, más allá de la formación de los huracanes, al observar una imagen satelital como la que se encuentra aquí, en la que podemos observar como si fuera una sucesión, se observan, ¿no? Miren, un cuadro más pequeño, luego viene otro más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, ¿sí? Entonces, la sucesión de Fibonacci está relacionada con el contorno del huracán. Esta sucesión se llama también espiral de Fibonacci, ¿ya? Para que ustedes tengan conocimiento. Que también podemos observar sucesiones en una piña. Miren. O tal vez en un coliflor. ¿Ya? Si observan ustedes, son cosas un poquito más pequeñas, luego más grandes, así como espirales. Una espiral de Fibonacci, ¿no? Que se encuentra en la naturaleza. Miren, la telaraña, la Vía Láctea, lo que es el caparazón de un caracol, los cuernos de un animal. Pero esto no es más que el preámbulo para nuestro tema, ¿ya? Para lo que son progresiones. Una progresión, sucesión matemática, es una secuencia ordenada de números que puede ser infinita o finita. Recordemos que finita quiere decir que tiene fin, infinita en cambio que no tiene fin. A cada uno de los números se le denomina término y se le representa por la A y un subíndice que sería la N. ¿Listo? Siendo N, ese valor de N que va aquí, la posición que ocupa el término en la secuencia. Por ejemplo, yo tengo la progresión de los números impares, es una secuencia infinita. Tengo el 1, 3, 5, 7, todos los números impares, ¿ya? Por eso se pone punto suspensivo, porque es infinito. El primer término se lo representa a sub 1, es igual a ¿quién? Como el primer término es este, es igual a 1. Si yo quiero hacer referencia al quinto término, yo pongo a sub 5 y voy a contar cuál es el quinto término. Tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. El quinto término es 9, ¿sí? Las progresiones pueden ser crecientes como pueden ser decrecientes. Crecientes si cada término es mayor, igual que el término que ocupa en la posición anterior. Como observan ustedes, van creciendo.
o decrecientes en cambio si cada término es menor que el término que ocupa en una posición anterior. Como ustedes observan aquí el ejemplo, en cambio va decreciendo, va haciéndose más pequeño. Por favor, si es que tienen alguna inquietud en alguna parte, me dicen para poder explicar o verles otros ejemplos, ¿listo? Puede ser constante, si todos los términos son iguales, como usted observa, o puede ser alternada de cada término, en la que el signo de cada término es distinto al signo anterior. Por ejemplo, miren, aquí tengo un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, etcétera, ¿no? Y aquí sí, a ver, me van a responder alguien, ¿no? Dice determinar si las siguientes progresiones son finitas o infinitas y si son crecientes, decrecientes, constantes o alternadas. Por ejemplo, la del literal A, la que se encuentra aquí, ¿es una progresión finita o infinita? Finita. Finita. Le observamos aquí, miren y observen esto, la primera. ¿Qué tiene aquí? La A es infinita. Infinita. Es infinita, ¿verdad? La pregunta que sigue es, ¿creciente o es decreciente? Creciente. Creciente, muy bien. Y podríamos decir que esta es la sucesión de los números. ¿Qué tipo de números son estos? Es que usted me puede decir. Naturales. Ya, pero tenemos el 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué números son? Pares. Pares, Para ¿verdad? alternar. Exactamente, pares enteros. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente que se encuentra aquí, la del literal B. Primero, ¿es finita o es infinita? Finita. Finita, ¿verdad? Si usted observa aquí al final, no hay puntos suspensivos. Y si no hay puntos suspensivos, significa que la secuencia es solamente estos números. Tiene principio y tiene fin. Muy bien. Ahora, esta de aquí, esta sucesión es creciente, decreciente, o es Decreciente. decreciente, muy bien, porque va bajando, ¿no? Tengo desde el 3 positivo al 1, luego 1 negativo y luego 3 negativo, que son de mayor a menor. Perfecto. Vamos a la de literal C. ¿Es finita o infinita? Infinita. Infinita, muy bien. Esta sucesión es creciente, decreciente, constante o alternada. Alternar. Alternada, porque si vemos aquí va positivo, negativo. Positivo, negativo, Exacto. positivo. Muy bien. ¿Ya? Estamos más claros en esta parte, ¿no? Sí. Bien, vamos a observar aquí, dice, deducir los siguientes dos términos que siguen en las siguientes sucesiones infinitas. ¿Son crecientes o decrecientes? Entonces, vamos con la primerita, ¿no? Dice que determinemos cuáles son los números que siguen, estos dos que siguen. ¿Cuáles serán en la del literal A los dos números que siguen? ¿Quién me puede decir? El 50 y el 60, Liz. 50 y 60. Perfecto, excelente. ¿Y esta de aquí es creciente o decreciente la que estamos haciendo? Decreciente. Creciente, ¿no? Porque va subiendo, ¿no? 10, 20, 30, 40. Vamos de menor a mayor. Perfecto, muy bien. Y aquí vamos de 10 en 10, ¿no es cierto? Vamos con la segunda. La segunda, ¿cuál será los dos que siguen? 10 y 12. Verifiquemos. Sigamos, ¿alguien más? 16 y 32. Ya, muy bien, sí. 16 y 32. ¿Por qué? Aquí está la explicación, justamente aquí en esta de aquí, ¿no? El primer término corresponde a 2 a la 0, por eso es 1. El segundo término, en cambio, 2 a la 1, que es 2. Tercer término, 2 al cuadrado, que es 4. El cuarto término, que es 2 al cubo, que es 8. Y así sigo con los otros dos términos que corresponden a 2 a la cuarta y 2 a la quinta, que corresponden a 16 y a 32.
¿La sucesión es creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Muy bien. Y intentemos la última. ¿Cómo sería? Menos 60. Ya, veamos, ¿alguien más? Miren cómo va. 10. Menos 10. Ya. Menos 10, muy bien. ¿Y la que le sigue de menos 10? 5. 5, perfecto. ¿Por qué? Porque está en la mitad, ¿no es cierto? El que le sigue es la mitad del anterior. 320, la mitad de 320, 160. La mitad es 80, la mitad 40, la mitad 20, mitad 10 y la mitad es 5. Y lo único que haríamos es alternar los signos porque aquí esta sucesión es una sucesión alternada. Esta no es creciente ni decreciente, sino alternada, ¿verdad? Bien. Y aquí viene algo muy importante que vamos a revisar nosotros, ¿sí? Ahí. Vamos a ver nosotros lo que es el término general. El término general de una sucesión está dado por la fórmula A sub n, que nos permite a nosotros encontrar cualquier término de la sucesión. Es decir, no es necesario que usted realice toda la progresión para poder saber el, qué sé yo, el número que se encuentra en la posición 100. Imagínese resolver y hacer 100 valores, porque a mí a veces solo me dan 5, entonces yo tengo que hacer hasta el 100, es demorar mucho tiempo. Entonces lo que hacemos es simplemente utilizar una fórmula, que ya vamos a ver, y así vamos a encontrar nosotros el término que se encuentra en cualquier posición, sea la que sea. ¿Listo? Nosotros tenemos dos tipos de progresiones. Una progresión se llama progresión aritmética, y esta progresión aritmética es cuando cada término se obtiene sumando un valor constante o restando, ¿no? Puede ser sumando o puede ser restando un valor constante. ¿Listo? Es más o menos como lo que ocurría, por ejemplo, en el primero que hacíamos aquí. ¿Usted cuánto le iba sumando? Más 10, más 10, más 10. Para encontrar el que sigue, usted seguía haciendo más 10 y el que le sigue más 10 y así, si es que quiere encontrar más números, ¿verdad? Entonces, esta progresión que está aquí primerita es una progresión aritmética, porque usted encuentra los términos que siguen sumando un número. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? Para que ustedes observen y entendamos la diferencia, ¿no? Perdón, un ratito. Tenemos aquí ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí la primera progresión que es 100, 105, 110, 115, 120, puntos suspensivos, indica que es infinita. Esta es una progresión aritmética cuya diferencia, se le llama diferencia, no porque le diga diferencia es que siempre se va a restar. El hecho de que diga diferencia es cuál es la diferencia, cuánto hay entre un número y el que sigue. Entonces, la diferencia que se le representa con la letra D es igual a 5, ¿ya? Tenemos la otra progresión que es menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Es una progresión aritmética finita porque tiene principio y tiene fin, cuya diferencia es D igual a 2. Usted observa menos 5 más 2 es menos 3 más 2, menos 1 más 2, 1, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5. Entonces es un valor constante que se suma o se resta a cada uno de los términos para encontrar el que le sigue. Miren, aquí tenemos 1, 4, 9, 16, 25, 36. Este, en cambio, no es una progresión aritmética porque, aunque el segundo término se obtiene sumando más 3, para los demás no ocurre lo mismo. Por ejemplo, usted va a decir, claro, aquí tengo 1 más 3, me da 4, pero 4 más 3 no da 9, y 9 más 3 tampoco 16. Implica entonces que no hay un valor constante que se está sumando de número a número, entonces esta no es una progresión aritmética. ¿Sí? ¿Estamos claros en lo que es una progresión aritmética o alguien tiene una pregunta? Bueno, asumo que estamos claros, ¿no? Y aquí sí y pónganle mucha atención a esta fórmula, por favor, para que ustedes entiendan que
a qué corresponde cada uno de los valores. Tengo que el término general de una progresión aritmética es esta fórmula que se encuentra aquí, que le voy a leer, A sub n, miren que es un subíndice, ¿sí? Es igual a A sub 1. ¿A sub 1 qué es? El quinto término, sexto término. ¿Cuál es? El primer término. El primer término. Entonces, A sub 1 es el primer término más esta D, ¿qué era la D? La diferencia. La La diferencia. diferencia. Exactamente, la diferencia. Entonces, debemos saber la diferencia más D por, y entre paréntesis, N menos 1. Esta N, recordemos que es la posición del término que yo quiero encontrar. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos para que ustedes tengan claros, ¿no? Dice aquí, si la diferencia D de la progresión es un número positivo, entonces la progresión es creciente. Si D es negativo, entonces sabemos de que la progresión es decreciente, ¿no? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Dice calcular los tres términos siguientes de las sucesiones, ¿no? Tenemos la primera sucesión, que ya está, 0, 6, 12, 18, 24, 30. ¿Cuáles serán los valores que siguen? 36. 30 y... 6. Ya, muy bien. ¿Qué sigue luego de 36? 42. Ya, ¿y el que sigue de 42? 48. Excelente. 48. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entonces que se ha utilizado para esta progresión aritmética? 6. El Más 6. Más 6. Muy bien, más 6. Damos más 6, más 6, más 6, más 6. Excelente. Vamos con la siguiente. Igual más 6. Ya, muy bien. 20. La diferencia es más 6. Entonces, ¿qué número le seguiría aquí? 23. Ya, muy bien. ¿Y el que le sigue? 29. 29. Muy bien. ¿Y el que le sigue? 35. 24. Excelente. Perfecto. Bueno, y aquí están ya las soluciones, pero las vamos a hacer con una fórmula, ¿sí? Para que ustedes vean más o menos cómo se utiliza la fórmula y la puedan aplicarla en su deber, ¿ya? Por ejemplo, lo que ustedes hicieron en la primera es, nosotros tuvimos hasta el 12, hacemos más 6, y 12 más 6 es 18 en la primera, ¿verdad? Si yo voy a usar esto, ¿ya? Pónganme atención aquí. Esta parte, utilizo la fórmula del término general, digo, A sub n es igual a sub 1 más D por n menos 1. Entonces, yo digo, a ver, este término que yo quiero encontrar es el, ¿qué número de término es? El cuarto término, ¿verdad? Entonces digo, A sub 4 es igual a, ¿cuál era el primer término de mi progresión? El 0. 0. Ya, entonces pongo el 0 más la diferencia que yo encontré de término a término, claramente me dijeron ustedes 6, ¿cierto? Por, abro paréntesis y digo aquí n. Esta n es facilito de poner porque es el número del término que yo quiero encontrar. Como quiero encontrar el cuarto término, aquí va el 4 menos 1. Entonces digo, a sub 4 es igual a 0 0 más 6. más 6. ¿Y aquí cuánto me quedaría? 3. 3. 6 por 3, ¿cuánto es? 9. 18. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. 18. 18, excelente. Entonces, 0 más 18 nos da 18. Yo sé que tal vez para esta progresión, que ustedes la ven muy sencilla, es demasiado trámite aplicar la fórmula, pero yo quiero que ustedes observen que cómo se aplica la fórmula, cómo se usa la fórmula, cuando queramos encontrar números mucho más grandes, términos mucho más grandes. Imagínense que no quiero encontrar el cuarto término y quiero encontrar el término que está en el puesto 100. Usted no va a ponerse a hacer toda la progresión hasta llegar al término 100, ¿verdad? Entonces, yo lo más fácil que es utilizar esta fórmula. ¿Ya? Observar y corroborar con los demás cómo es. Se aplica igual. Y apáguele el micrófono, por favor. Hasta ahí.
Las progresiones aritméticas, ¿alguna inquietud? Un momento. ¿No? Ya. En su tarea, aparte de tener una progresión aritmética, también deben desarrollar progresiones geométricas, ¿ya? Entonces, vamos a ver, es muy parecidas, muy similares a las aritméticas. Si me entendieron más o menos la modalidad de las aritméticas, aquí solo cambiamos la operación, nada más. Una progresión geométrica es cuando cada término se tiene multiplicando un número por una razón, ¿ya? Es decir, usted puede multiplicar por un número entero, como puede multiplicar por una fracción, como puede multiplicar por una raíz. Recordemos que ahora ya conocemos todo el conjunto de números, entonces usted puede utilizar cualquier número. Entonces, por eso decimos multiplicando, ya sea un entero, una raíz, una fracción, ¿ya? Entonces, por favor, en esa parte. Un momentito. Ya podemos seguir. Les decía, estábamos justamente en esto de... Ya. Entonces, recordemos, progresión geométrica es multiplicando por un valor constante, que en este caso ya no se llama diferencia, sino toma el nombre de razón, ¿ya? Ejemplo, tengo el 1, 3, 9, 27, 81, ¿no? Esta que se encuentra aquí es una progresión geométrica cuya razón es 3. Es decir, 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y si yo quiero seguir encontrando más valores, seguiré multiplicando por 3, ¿ya? Miren la que sigue. 6, 12, 24, 48, 96. Es una asociación geométrica cuya razón es R igual a 2. Es decir, estoy multiplicando por 2. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. Y 48 por 2, 96. Si observamos la que sigue, 5, 25, 50, 150, no es considerada una asociación geométrica porque, aunque el segundo término se obtiene multiplicando por 5, para los demás no ocurre lo mismo. O sea, dice 5 por 5, 25, pero 25 por 5 no es 50 y 50 por 5 no es 150. Entonces ya no es considerada una progresión geométrica. Miren cómo varía la fórmula del término general para una geométrica, pero ya entendemos nosotros más o menos la modalidad, ¿no? A sub n, el término que yo quiero encontrar, es igual a A sub 1, que es el primer término, ¿verdad? Por R elevado, aquí está con exponente, elevado a la n menos 1. R era la razón y n, recordemos que es el término, esa es la posición del término que yo deseo encontrar. Por ejemplo, vamos aquí a ciertas características. Si la razón... Ahí sí. Chicos, ¿sí se observa lo que estoy compartiendo en pantalla o no? Sí, licenciado. Sí, Sí. Gracias. Ay, sí, gracias. Entonces les decía... Dicen a mí no se me salva la pantalla. Si está desde el teléfono, tiene que salir y volver a empezar. Eso ocurre a veces con el teléfono. Por eso es que yo estoy justo con el teléfono aquí al lado para admitir a los que se les sucede y que están entrando y saliendo por cuestiones del internet. Entonces, ese problema suele ocurrir a veces. No, le dice yo desde el inicio que entré no se me proyecta. Salgo y dentro no se me proyecta. Pero está desde el teléfono. Solo escuché toda la clase y estaba guiándome con la guía, pero no sé, no veo lo que estaba proyectando. Bueno, yo les
compartí inclusive la guía, puede ir revisando y si tiene alguna inquietud me van diciendo. Si no, salga y vuelve a ingresar para poder verificar cualquier cosa, porque ya acá sí se encuentran y no es algo que ya no puedo realizarlo de acá. Es cuestiones desde cada casa, de cada uno. Algunos están entrando y saliendo por el problema del internet. Eso ya no se sale de nuestras manos. Bien, mírale en la guía, sigue la guía y cualquier pregunta me la hace. Estamos justo en progresión geométrica. Yo les decía aquí que, miren, aparte, la razón R de la progresión es un número positivo mayor que 1, entonces la progresión es creciente. Si R es igual a 1, hablamos de que va a ser constante. Y si hablamos de que la razón está entre 0 y 1, la progresión va a ser decreciente. Si R es negativo, la progresión es alternada. Es decir, el signo va cambiando. Miren que aquí con las progresiones se cumplen cada una de las... Puedo tener los cuatro tipos de sucesiones. Se observan, ¿no? Puede ser creciente, puede ser constante, decreciente o puede ser alternada. ¿Dependiendo de qué? De cómo se encuentran las características que tenga la razón. La razón positiva y mayor que 1, creciente. La razón es igual a 1, es una constante. Si la razón está entre 0 y 1, decreciente. Y si la razón es negativa, pues nuestra sucesión va a ser alternada. Observemos. Miren aquí. Tengo la sucesión 1, 2, 4, 8, 16. Esta es una sucesión creciente, puesto que su razón es 2. Y el 2 sabemos que es un número mayor que ¿quién? Mayor que 1. Tenemos la sucesión 2, 2, 2, 2, 2, que es constante, donde su razón es igual a 1. ¿Ya? Tenemos esta otra sucesión que es 80, 40, 20, 10, 5, 2,5, etc. Esta en cambio es decreciente porque su razón es 0,5. Se está multiplicando por 0,5 por 0,5 y este valor es un número que se encuentra entre el 0 y el 1, por lo tanto es decreciente. La sucesión 1 menos 2, 4 menos 8, 16 es alternada, puesto que su razón es menos 2. Y sabemos que menos 2 es un número negativo que implica que es menor que 0. ¿Ya? Entonces aquí en nuestras progresiones geométricas pueden darse las diferentes tipos de sucesiones, ¿no? Vamos con un ejercicio para poder entender cómo trabaja la sucesión geométrica, ¿sí? En la siguiente sucesión 5, 15 y 45, calcular la razón. Luego determina si esta es creciente o decreciente. Entonces, observemos esta parte. ¿Cómo podemos hacer nosotros para calcular la razón? Porque algunos dirán, a veces es sencillo poder darme cuenta, pero a veces no es tan fácil darme cuenta qué es lo que ocurre. Aquí hay un pequeño errorcito que ya en el video debe estar corregido. Aquí también debo corregir. Esta parte dice, lo que usted tiene que hacer para poder encontrar la razón es dividir el último para el término anterior. Por ejemplo, 45, aquí debe ser dividido para 15, y luego tenemos este 15 dividido para 5. Si los que tengan calculadora a la mano, pueden decir 45 dividido para 15, nos da 3, y al momento en que usted divide 15 dividido para 5, también nos va a dar a 3. ¿Ya? Aquí simplemente ya vamos a corregir este error. ¿Listo? Entonces, tengo yo aquí 45 dividido para 15 a 3 y 15 dividido para 5 también nos da a 3. La razón es 3. ¿Esta progresión es creciente o es decreciente? Creciente. Creciente. ¿Por qué razón? Bueno. Porque va subiendo. Porque la razón es positiva y es mayor que ¿quién? Mayor que... Exacto, muy bien. Vamos aquí al siguiente. Ya. De la misma progresión que estábamos trabajando, vamos nosotros a determinar cuál es el cuarto y el quinto término, ¿sí? Entonces, tengo la fórmula, que es la que se encuentra aquí descrita, a sub n es igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Voy a hallar el cuarto término. Entonces, mire, a sub 4 es igual a... El primer término de nuestra progresión era 5, ¿no es cierto? Entonces yo pongo 5 por... La razón que encontramos, 3, elevado. ¿N cuánto vale? 4.
4 menos 1. Entonces usted va a resolver primero la resta del exponente porque usted debe saber qué exponente realmente va aquí. Entonces usted va a decir 4 menos 1, ¿cuánto es? 4 menos 1, ¿cuánto es? 4 menos 1 tenemos que es 3. Y 3 elevado al cubo es 27. Y 27 por 5 nos da 135. ¿Sí? Por favor, recuerde que debe hacer primero la resta para saber el exponente, luego hacer la potencia y después de la potencia la multiplicación. Y tenemos que el cuarto término es 135. Lo mismo nosotros para el quinto término. Tenemos entonces que A sub 5 es igual a 5, que es el primer término, por 3 elevado al 5 menos 1, 5 porque es el quinto término que quiero hallar. 5 menos 1 es 4. 3 elevado a la cuarta es 81 y 81 por 5, 405. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Muy bien. Y aquí vamos a revisar cuál es la tarea que deben realizar ustedes. Ya. Estas actividades son las que deben desarrollar ustedes, tanto primeros como terceros de bachillerato, ¿no? Tenemos la primera actividad, dice, resuelve los dos acertijos y adjunta los a tu periódico mural. Tenemos la primera, ¿no? Dice, encuentra las secuencias y la propiedad compartida, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan, tenemos el ejercicio, vamos a ayudarles con la primera solución. Miren, tenemos este primer ejercicio con estos valores numéricos, donde tenemos que la primera secuencia vendría a ser 1, 3, 5, 7, 7, ¿ya? Aquí, en cambio, ¿qué es lo que ocurre? Se van sumando, ¿no? 1 más 3, 1 más 2 es 3, 2 más 5 es, 2 más 3 es 5, 5 más 2 es 7, ¿no? Y aquí tendría que ir el 9. 7 más 2 sería aquí 9, ¿no? Tenemos en la siguiente, esta de aquí es la otra secuencia, ¿no? 5, 6, 4, 2, 6. Tendríamos que ver cuál es la secuencia aquí. Tenemos 4, 7, 6, 4, 5. ¿Listo? Verificar esas secuencias. 3, 4, 5, 3, 4, 3, 2 y 2, 1, 4, 3, 1. Deben ustedes hallar las secuencias, ya sea de forma horizontal o también la pueden terminar de forma vertical, como ustedes crean conveniente para poder determinar la secuencia, cuál es, ¿sí? Tenemos nosotros también la otra. Aquí nos va a comprar. Esta de aquí, la de los cuadros. Ya miren, tenemos una matriz que está con cuadros negros y cuadros blancos, la que es la que se encuentra aquí. Mire, entonces nos da primero un cuadro blanco,
Luego aparece, aparte del cuadro blanco, rodeado de cuadros negros, ¿sí? Y luego tenemos más cuadros negros y más cuadros blancos. La idea es que usted me indique cuál es la que le sigue aquí. Una idea para que usted pueda ir comparando. Mire que cada vez que está haciendo más grande, en las esquinas justamente quedan los cuadros blancos. ¿Se observa? Mire que aquí se hace más grande y solo en las esquinas quedan los cuadros blancos y lo demás se va llenando de cuadros negros. Lo que usted tiene que hacer aquí es poner primero esto que está aquí igualito, aumenta otra columna más y tendría que replicar lo que dice acá, ¿no? Para que vaya observando, no solamente es trabajar entre colores y colores. O puede trabajarlo con también con lo que corresponde a una progresión, asumiendo que los cuadros negros son potencias de 2 y los cuadros blancos, en cambio, son otros valores. Son de potencias de 1, ¿no? Como se encuentran aquí. También tenemos, por ejemplo, miren, aquí es otra más, en cambio está al revés. ¿Se observa? Tenemos negro al centro, las esquinas se van haciendo negras. Entonces aquí lo mismo tendrían que ir haciendo, ¿no? Seguir la secuencia de que esto sea negro en la siguiente y los demás sea blanco. Solo es cuestión de, en este caso, observar los ejercicios. Si quiere, pues también lo puede desarrollar sacando los términos blancos y negros. No hay problema. Tenemos también aquí lo mismo, que se lo puede convertir esto en una matriz, en el que el cuadro blanco sea el 0, ¿sí? Y los cuadros negros les pone usted el 1. Y tenemos estas matrices y simplemente hay que determinar cuál es la que sigue. Es una relación entre la figura con colores y una matriz. Para que vean que en una matriz también se cumple lo mismo. Y finalmente las tareas que ustedes deben desarrollar. Deben desarrollar las actividades que se encuentran en la guía. Está esto que tienen que trabajar progresiones aritméticas, ¿ya? Aquí le pone A sub m, usted no le haga caso tanto a esto, también es poner la n, ¿no? Dice que encuentre, en cada ítem te dan los 3 primeros términos de una progresión aritmética, hay el término general de dicha progresión, verifica su resultado con el tercer término y calcula el valor el término que te pide. Es decir, usted tiene que sacarme aquí, por ejemplo, tiene que indicarme, aquí debe indicar el término general pues indicando cuál es el primer término, cuál es la diferencia, ¿verdad? Hallar el tercer término que sigue, ¿sí? Que lo verifique con el tercer término, verifique ese término general con el tercero para ver si le da o no le da 9. Luego de que ya verifique eso, ahora sí, encuentra usted el término número 10. ¿Listo? Entonces debe hacer dos cosas. Encontrar el tercer término con la fórmula del término general. Cuando usted verifique que está bien ese término general, ahora sí, encuentro el término que me está pidiendo. En este caso, aquí le pide el término número 10. Utilizando la fórmula, por favor. ¿Ya? Lo mismo en la parte de aquí. Ya mire. Tenemos aquí menos 20, menos 15, menos 10. Usted hallará la fórmula, el término general. Va a comprobar con el tercer término. Luego de que compruebe y verifique que le sale la respuesta, ahora sí aplico y encuentro el término número 15 en este caso. ¿Sí? Tenemos eso en lo que corresponde a progresiones aritméticas. Aquí tiene otra progresión aritmética. Aquí está otra. Luego, pues, con la progresión geométrica, ¿no? La progresión geométrica, aquí le dice que la razón es D, no hay problema. Aquí trabajen ustedes con la terminología que hemos utilizado nosotros. La terminología varía a veces de texto en texto. Aquí le ponen la D, pero usted se va a confundir, en cambio, con la diferencia de la progresión aritmética. Así que recuerde que la razón la vamos a reemplazar con la letra R, ¿sí? Aquí tenemos esta progresión. Dice, en cada ítem se define una progresión geométrica, escribe la razón de la progresión y calcula los 5 primeros términos. Que usted indique cuál es la razón aquí. Aquí ya le está dando en término general, ¿no? Usted tiene que indicar cuál es la razón. ¿Listo? Y ya que indique cuál es la razón, pues determine los 5 primeros términos utilizando esta fórmula. Recuerde que
para hallar los valores, yo solamente voy reemplazando aquí en vez de la n, ¿qué va a poner usted? Si quiero el primer término, pongo el 1. Si quiero el segundo, pongo el 2. Si quiero el tercero, pongo el 3. Y así sucesivamente. Y utilizo mi calculadora o hago manualmente las operaciones. ¿Ya? Aquí indica que n es un número natural. Es decir, no me puede poner, n no puede ser una fracción, ¿no? Le ayudo con otro más o menos para que tenga la idea. Aquí, por ejemplo, dice 2 elevado a la n. La pregunta es cuál es la razón, de cuánto en cuánto va. Y para hallar los 5 primeros términos, lo mismo. Usted reemplaza en vez de la n el 1, el 2, el 3, y así va hallando los términos de la progresión geométrica, ¿sí? No sé si tiene alguna inquietud o alguna duda. Dicen buenos días. Soy Karen. Dígame, No entiendo que la razón hay que ponerla nosotros. Y ahí luego de eso calculo los 5 primeros términos. No. La razón ya se encuentra en el ejercicio. Ya está aquí. Pero no entiendo, eso no entiendo. ¿Dónde la... A ver, recordemos que usted tiene que el término general, vamos a subir un poquito para ver cuál es la fórmula del término general y ustedes vean quién está elevado, a quién elevan a un exponente, ¿no es cierto? 5 elevado a la menos n. Ya, pero tengo que saber cuál es la razón entonces, ¿verdad? Sí. Denme un momentito, subo. Listo, aquí estamos. Acá está la fórmula, creo, del término general. Aquí ya me pasé. Aquí. Aquí está la fórmula. ¿Sí observan en esta parte aquí la fórmula? Me da un momento, creo que todavía no estoy. Sí. Ya, ahorita. ¿Ya? Mire, esta parte de aquí. Esta es la fórmula. ¿Listo? A sub n elevado a la a sub 1 por r, y es r la que está elevado a un exponente. ¿Sí observamos eso, verdad? ¿Sí? Entonces, si es la razón, miren que solamente, observen en este ejercicio, en este ejemplo, solo la razón es la que está elevado a un exponente. ¿Ya? ¿Qué implica? Implica que del ejercicio que tenemos aquí abajo, aquí, es solamente la razón la que se eleva al exponente. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la razón? Entonces, pueden ser de dos maneras. Usted desarrolle el ejercicio, hágame la progresión geométrica, por ejemplo, hagamos la de la que es más sencilla para que no tenga valores negativos y me puedan entender rápidamente. Por ejemplo, de aquí, de 2 elevado a la n, ¿no es cierto? Entonces, yo reemplazo, digo, a ver, voy a hallar el primer término, sería 2 elevado a la 1, ¿verdad? 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. 2. Listo, tenemos que 2 a la 1 es 2. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. Ya, 2 a la 1, decimos que es 2. Luego tendríamos 2 a la 2, que es 4. Luego pondríamos 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Luego pondríamos 2 a la cuarta. ¿Cuánto es? 16. Luego pondríamos 2 a la quinta. ¿Y cuánto es? 32. 32. Entonces, luego de que usted hace eso, si tiene todavía alguna duda con la progresión que usted ya armó, no sé si observa más o menos, usted ya arma la progresión, ¿sí? Con la progresión que usted ya armó, ahí sí, determine entonces cuál es la razón. ¿Cómo vas a determinar la razón? Dividiendo entonces el último término para el anterior, luego ese término divide para el anterior y el valor que tiene que darte es el mismo. Por ejemplo, el último término era 32, ¿verdad? Tú coges 32, divides para 16, ¿cuánto me da? 2. Ese 16, divides para el anterior que tiene él, que es 8, ¿cuánto te da? 8, divides para el anterior que era 4, ¿cuánto te da? Ese 4 para el anterior que es 2, ¿cuánto te da? Y todas las respuestas deben ser las mismas. Y esa respuesta que tú obtienes,
es la razón. Cuando tú hagas eso, te vas a dar cuenta en este ejercicio quién es la razón realmente y ya lo vas a hacer mucho más rápido. Pero es el proceso para que ustedes poco a poco vayan identificando quién es la razón y quién es el valor que está elevado siempre a un exponente. ¿Listo? Igualmente, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, pues no se olviden que pueden en el transcurso del día escribirme para poder ayudarles en el desarrollo de sus tareas, especialmente para los chicos de tercero, que son los chicos que deben entregar de manera inmediata ya sus trabajos, ¿sí? Es decir, dicen que en el ejemplo, el B, literal B, donde está el 2, N, la N es la cual encuentro yo el valor dividiendo de lo que hicimos hace un momento. No, no es la N. La N es la posición, recuerden que N es la posición del término. Por eso digo, si yo quiero el primer término, como el primer término se lo representa con el número 1, entonces yo pongo 1 en lugar de la N. Cuando yo quiero el segundo término se lo representa con el número 2, por eso dice posición número 2, pongo el 2. Tercer término, posición número 3, pongo el 3 y así sucesivamente, ¿sí? N solo indica la posición del término que ocupa dentro de la progresión, ¿ya? O sea, me está indicando la segunda posición de N. Exactamente. Si tú pones el número, si tú en lugar de la N pones el 2, estás diciendo, voy a hallar el término número 2. 4. Perdón, 2. Ajá. Si tú, por ejemplo, dices, quiero el quinto término, ¿qué tienes que hacer? En vez de esta N, poner el número 5, ¿sí? Y desarrollas la operación que te queda. Te quedaría 2 a la quinta, que sabes que es 32. Si yo quiero el término que está en la posición número 10, el décimo término, yo pongo aquí en vez de la N el 10 y resuelvo. ¿Cuánto es 2 elevado a la 10? Ah, ya. ¿Ya? La razón y el lugar del término es totalmente diferente, ¿sí? Listo, gracias. Ya. Tenía Jean-Pierre. Dicen buenos días. Disculpe, una pregunta. En el ejercicio número A, N, o sea, el exponente está en negativo. Lo que quería saber es si es que ese exponente lo tenemos que pasar a positivo o mismo puede estar en negativo ahí. Por ejemplo, cuando tú reemplazas por el primer término, tú pones el número 1 en lugar de la N, ¿verdad? Te quedaría 5 elevado a la menos 1, ¿correcto? Entonces tú tienes que desarrollar. Preferible, desarrollelo y deje la asociación en forma de fracción, es decir, conviértelo, como tú dices, convertirlo a positivo al exponente, que significa que debes invertir la fracción. Te quedaría 1 sobre 5 elevado a la 1 y 5 a la 1 que sigue siendo 5. O tienen la opción, si desean, de desarrollar tal vez desarrollar tal vez la potencia usando la calculadora y que le den los términos decimales, pero para evitar tanto decimal es preferible trabajar con fracciones, ¿sí? Entonces sí lo vuelvo positivo al exponente. Exactamente. Si te queda, por ejemplo, 5 elevado a la menos 2, entonces tú inviertes, te quedaría 1 sobre 5 al cuadrado y resuelves. 5 al cuadrado nos da 25 y te quedaría 1 sobre 25 y lo dejas ahí, no me hagan la división, déjenlo en forma de fracción. Ya, solamente era eso, ya que vi que el primero tenía negativo y los demás no. Muchas gracias, dice. ¿Ya listo? ¿Alguna otra pregunta más? Dicen hasta qué término hay que hacer. Tenemos que leer la orden. Lea la orden. La orden de las progresiones geométricas creo que dice que terminen los 5 primeros términos, según recuerdo lo que decía. Lean la guía y lean siempre la orden, por favor. Lean la orden, traten de entenderla. En los términos geométricos les piden solo los 5 primeros. En el aritmético le piden que compruebe el tercer término que ya les da el ejercicio y luego hay en el término que les está pidiendo, ¿no? Entonces, no hay que desarrollar toda la progresión, no hay que desarrollar los valores que yo desee. Tienen que leer la orden para entender lo que le está pidiendo, ¿ya? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Pues bien, entonces, muchas gracias, chicos. Yo les voy a compartir también un video que hicieron respecto a esto para que ustedes lo puedan analizar, revisar, inclusive para aquellos que no estuvieron en la reunión. Aquellos que pueden ingresar al Teams, pues pueden revisar también la reunión del día de hoy, si es que desean volver a revisar la clase que hemos visto, ¿sí? Entonces, que les vaya muy bien, éxitos en el desarrollo de sus tareas.
Los chicos de tercero, por favor, que no me han entregado todavía el proyecto 5, les rogaría que en cuanto terminen esta tarea, pues me puedan enviar para poder ir revisando, ¿sí? Y si usted me va a enviar algunos proyectos más, recuerde indicarme qué proyecto me está enviando, ¿listo? Los chicos de primero, pues sigan haciendo las tareas, espero que me puedan entregar en forma digital, porque para poder seguir calificando, me están dejando acumulado todos los trabajos. Si pueden ir entregando, no hay problema, la fecha, la hora, pues pueden entregar el proyecto 3, el 4, ¿sí? Pero de manera ordenada, ¿sí? Listo, chicos, nos vemos. Que tengan éxitos el día de hoy. Hasta